Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Tenemos aquí exhibido en el lavadero de su casa el contenido de el filtro que tengo acá, ¿sí? Este filtro en realidad podríamos llamarlo filtro de cascada, filtro de mochila. Sin embargo, yo lo concibo más bien como una especie de, pues una especie de filtro, un filtro vivo, digámoslo así, porque la mayor parte de todos los procedimientos y los procesos bioquímicos se realizan dentro de él mismo, ¿ok? Tiene una resistencia suficiente. Tuve que abrir un hoyo aquí arriba. Le instalé una llave de salida aquí, ¿sí? La entrada pues ocurre por acá arriba. Como se podrán dar cuenta, está completamente asqueroso, ¿sí? Pero, a diferencia de lo que muchos podrán creer, este filtro no lo lavo, ¿ok? Puesto que toda la flora microbacteriana que realiza la filtración de de todos los desechos que generan los peces se realiza justamente aquí adentro, ¿ok? Y no dentro del acuario. Por eso es que pueden ver que dentro del acuario no hay partículas suspendidas de ninguna manera, ¿ok? Entonces, pues bueno, este es, digamos, mi procesador de desechos de Goldfish. Desintegra todo, ¿ok? No necesito agregarle ningún líquido. En automático, todas las sustancias que entran aquí al agua, porque se inoculan mediante el agua, soplan mediante el viento, las extrae la cabeza de poder y las sube justamente y las avienta adentro, ¿sí? Todo ese trabajo bioquímico está sucediendo dentro de mi filtro, ¿ok? Entonces, precisamente por eso no es necesario dividir por etapas. Precisamente por eso es porque no me decanté por construir un sump, ¿ok? Porque pues no sé cuántas veces han visto un sump en la naturaleza y yo precisamente decidí juntar todos los beneficios y todas las maravillas de la naturaleza dentro de este filtro para que todas esas sustancias que en apariencia son invisibles desintegraran por completo todos los desechos y los convirtieran en nutrientes necesarios tanto para las plantas como para los peces, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera etapa. Como todo esto, vamos de lo macro a lo micro, o sea, desde un enfoque general a un enfoque particular, de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, bueno, la cabeza de poder se encarga de succionar los desechos más grandes y los avienta a la guata, ¿sí? Que es este filtro que ven acá. Si se dan cuenta también está verde, lo cual significa que no solamente crecen algas ahí, sino que todas las algas que se generan dentro del agua también son atrapadas dentro de esta guata, ¿ok? Si se puede notar también hay un poco de alimento, hojas, etcétera, ¿no? Podríamos llamar que esto que ustedes están viendo acá no es dañino, ¿sí? Esto que ustedes encuentran acá, los biólogos nos podrán ayudar mucho. Este sustrato, esta especie de sedimento, se llama limo, ¿ok? Y no solamente está poblado por bacterias nitrificantes y nitrosomonas, etcétera, sino que también está lleno de otras bacterias y otras sustancias que se encargan de alimentarse de los desechos de los peces, ¿ok? Entonces, bueno, de lo que se encarga esto, pues en realidad esto es un filtro natural, pero hecho por mí mismo. O sea, ustedes ya saben que mi enfoque es que la naturaleza haga su propio trabajo y pues como se darán cuenta está haciendo su propio trabajo. Miren lo que sucede cuando lo aprieto, ¿sí?
Miren lo que sucede. Sale un líquido verdoso. Si tuviéramos la oportunidad de analizarlo con laboratorio, un científico nos diría que pues lo que contiene es una especie de limo, y me dirían que este limo pues lo saqué de algún tipo de río, del lecho de algún río, ¿ok? Cosa más, cosa muy poco cierta, porque esto no salió del lecho de un río. Este limo es un limo generado naturalmente por mi filtro, y aunque no se puedan dar cuenta, si nosotros lo pudiéramos ver con un microscopio, podríamos ver que incluso después de haberlo sacado del filtro, pues toda esta sustancia orgánica se está desintegrando poco a poco, pero obviamente se está desintegrando gracias a las bacterias nitrificantes y a otro tipo de bacterias que generalmente viven en el agua. Y bueno, nosotros conocemos únicamente como bacterias nitrificantes las que hacen la degradación de todas estas, de nitratos y de nitritos y de amonio, etcétera. Pero son mucho más. Entonces, dense cuenta, también hay un poco de planta, ¿ok? Entonces, bueno, sería cosa de que un científico nos ayudara con un pequeño microscopio para darnos cuenta de cuál es el contenido de este limo, que es un limo muy natural, muy sano, y que afortunadamente, bueno, yo utilizo la guata para generar este limo, que es el que limpia el agua. Y como repito, no únicamente contiene bacterias nitrificantes, contiene otro tipo de bacterias que son sanas al acuario, que es otra cosa que no les han dicho. Ustedes tienen la idea de que tiene que ser un acuario totalmente pulcro, y que el único microorganismo que debe de habitar dentro del acuario pues son las bacterias nitrificantes, y es completamente falso, ¿ok? Viven en una creencia falsa. Entonces esta es una de las primeras, este es uno de los primeros mitos que me gustaría destruir, ¿sí? Uno de los primeros mitos que quiero destruir es precisamente ese, que solamente las bacterias nitrificantes nos están ayudando a descomponer todos los desechos que se generan dentro del filtro. Seguimos con otra de esas bacterias. Realmente no podemos llamarle bacterias, es otro microorganismo que se llama algas. Y algas hay de distintos tipos, ¿ok? Todas esas algas han sido atrapadas acá, y esas algas se encargan de también, junto con las bacterias nitrificantes, de descomponer todo el contenido nocivo para los peces, ¿ok? ¿Y qué creen? Sorpresa, se alimentan de nitratos, de nitritos y de fosfatos, ¿ok? Entonces, ahorita no las nombraría, porque la verdad no tengo la lista tan grande, es una lista enorme, pero chéquense nada más el espesor de esta guata, ¿sí? Esta guata es limo, esta guata es limo, y esta es una de las primeras. Número uno, tiene dos funciones. La primera función es que atrapa todos los organismos más grandes, que son el alimento de todas las bacterias que caen en el agua, incluyendo bacterias nitrificantes y algas, ¿sí? De todos tipos, diatomeas, pardas, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Me va a generar un limo, pero este limo no se genera en el fondo, en el lecho de mi estanque, sino se genera en esta parte, ¿sí? Entonces, bueno, hay personas que ponen los canutillos en medio, otros que se pelean porque van hasta arriba, otros dicen que van antes del carbón activado. Sorpresa, si ustedes hicieran un análisis de todo lo que ponen dentro de un filtro, se darían cuenta de que las algas nitrificantes, las nitrobacter y las nitrosomas están por todo el filtro, ¿sí? Solamente que aquí, en este limo, ¿sí? En este limo que ven acá, podemos encontrar no solamente algas de todo tipo, sino bacterias nitrificantes y otras bacterias que también se encargan de alimentarse de los nutrientes que
de los desechos de los peces y todo aquel, pues no sé, todo aquel desecho que cae, que llega a caer, tanto biológico como no biológico, dentro de su acuario, ¿sí? Entonces esto es natural, esto no es dañino, y bueno, ya con esto ya empezamos a romper uno de los primeros esquemas que tenemos con la acuariofilia, entre comillas, tradicional, ¿sí? Tarea, les dejo investigar qué es el limo, qué hay en el lecho de un lago, qué hay en el lecho de un estanque y sobre todo cuáles son las bacterias y las algas y los virus, todas las sustancias que habitan hasta el fondo de un estanque, ¿ok? ¿Qué es el limo? Bueno, se los presento. Esto es limo dentro de guata, ¿ok? Entonces, si ustedes creen que nada más es la primera barrera de protección del agua de un estanque, la guata, en efecto, sí, solamente sí se genera limo, ¿ok? Entonces, aquí se los presento. Esto es mi primera barrera de defensa en contra de la suciedad del agua. La segunda, tercera y cuarta barreras de defensa, como se podrán dar cuenta, mi interés era hacer un filtro que limpiara tan bien el agua que pudiera ser para consumo humano, ¿ok? Entonces, bueno, como se podrán dar cuenta, aquí tengo estas pequeñas bolsas rellenas con, sin más ni menos, no crean que están rellenas de Purigen o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? El origen inicial era hacer un filtro para consumo humano y como saben se utiliza grava de cierta granulometría, ¿sí? Después, en la segunda capa, para hacer un filtro de emergencia para consumo humano, se utiliza otro tipo de grava que tiene una granulometría diferente, ¿sí? Como se darán cuenta, pues no es tan grande como la otra, ¿sí? Vamos de lo más grande a lo más pequeño, es decir, que si esta grava, para empezar, aquí ya se detuvo lo más grande, lo biológico, ¿sí? Después se detuvieron otras partículas de otro tamaño, más grande. Esta es la criba, este es el filtro, se quedan atoradas acá. Después, las que sobraron, que tienen otro tipo de tamaño, quedan atoradas en esta granulometría, en esta grava de esta granulometría mediana, ¿sí? Para al final quedar atoradas en el último nivel de tamaño, que es, a saber, en este caso, una grava mucho más fina, ¿ok? ¿Sí? Estoy pensando agregar una cuarta capa de material filtrante, que en este caso sería arena. Esto ya nos dejaría un agua lista para consumo humano, pero no se la he querido agregar porque pues necesito comprar un material para que no se escape la arena, ¿ok? Pero la arena, como última etapa, nos hace una excelente filtración de partículas ya muy pequeñas. Y como ya estamos hablando en lo nano, en lo muy pequeñito, ya después entonces pues pasamos a el carbón activado, ¿ok? Ya estamos haciendo una filtración química de mucho más precisión, en la que utilizamos zeolita y utilizamos el famoso carbón activado que nos venden en los acuarios, ¿ok? Obviamente, como les decía, todo el acuario está plagado de bacterias nitrificantes, nitrosomas y nitrobacter. Este carbón activado también, solamente que además de servirnos para albergar todavía más bacteria, puesto que la bacteria se encuentra desde la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa,
la cuarta etapa, pues es natural que por su tamaño también la encontremos en la última etapa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay otra doble filtración. Aquí hay bacterias nitrificantes y también tenemos la filtración química. ¿Ok? Bueno, yo he decidido comprar un carbón activado de mucha más calidad, que es un carbón que yo consigo acá para consumo humano, ¿sí? No se los abro, viene dentro de un calcetín viejito. Pero bueno, este carbón es la verdad muy eficiente. Y es lo que le quita todos los metales pesados. Tiene una duración enorme, la verdad. Ya lleva meses y sigue haciendo que el agua sea transparente. Pero en realidad no nada más es esto, sino es todo el conjunto de el filtro, ¿ok? Como última etapa, para albergar todavía más bacteria nitrificante, utilizamos la tan mal ponderada y tan vilipendiada arcilla, ¿sí? La arcilla tiene propiedades piezoeléctricas, ¿sí? Entonces estamos aquí enfrentándonos a una filtración que tiene que ver incluso con la física, ¿ok? Aquí hay electricidad y la electricidad interactúa junto con todas las sustancias bioquímicas y nos hace un filtrado de calidad, ¿ok? Y encima, pues para no escatimar en en elementos, pues agrego otro poquito de carbón activado y para tener una suficiente muralla de biología de bacterias nitrificantes, pues utilizamos los tan comunes canutillos, ¿sí? No importa qué calidad pongan, si ponen canutillos de mucha calidad, de poca calidad, de menor calidad. El canutillo lo único que hace, bueno, esto es una piedra de, ¿cómo se llama? Una piedra pómez, ¿sí? La piedra pómez, como verán, también está llena de alga, lo cual no es un problema. Lo importante es que interiormente esté plagada de bacterias nitrificantes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a proceder a hacer el lavado del filtro y reinstalación. Después vamos a hablar del otro filtro que tengo, pero este es el filtro más potente que tengo y solamente lo mueve una cabeza de poder de 810 litros la hora. ¿Por qué tiene que ser de 810 litros la hora? Vamos a romper otro esquema. Un filtro rápido no sirve. Los filtros rápidos lo único que hacen es quitar todas las sustancias a la mayor brevedad posible, ¿sí? Todas las partículas suspendidas en el agua, pero resulta ser que la velocidad de un filtro y la velocidad de alimentación de las bacterias pues no es la misma. Entonces lo único que hacen ustedes es, sí, filtran su agua, le quitan todos los desechos habidos y por haber, pero a nivel biológico, por eso tienen ustedes que comprar y que agregar un chorro de, no sé cómo llamarles, materiales filtrantes carísimos, que pues sí hacen el trabajo, pero pues en realidad lo único que hacen es ir atrapando como pueden todos esos desechos. Y pues de todas maneras la velocidad a la que las procesa la bacteria nitrificante que está dentro de esos materiales filtrantes pues es lenta y no hay manera de acelerarla. Yo tengo la idea de que por eso es que utilizan un montón de capas para sus zooms y atiborran los zooms de todos esos materiales filtrantes para de alguna manera pues acelerar un poco la descomposición de todos los desechos que tiene su acuario. Sin embargo, pues yo lo desaconsejo puesto que en este recipiente todo feo y hechizo, a la velocidad que entra el agua
le da tiempo a todos los microorganismos de alimentarse, reproducirse, de hacer sus excretas, desechar y de limpiar el agua. Entonces, esto es, digamos, un filtro, llamémosle lento, pero seguro. A mí me interesa mucho más que la velocidad, la calidad, ¿sí? Yo nada más les pido que lo consideren. Esto es solamente una proposición. ¿Qué prefieren? ¿Velocidad? Como diría el chiste, ¿cómo lo quieres? ¿Rápido o bien hecho? ¿Sí? El riesgo de hacer las cosas muy rápidas es que generalmente pues se hacen mucho mal. Entonces aquí en este filtro lo que hago es a la velocidad, a la cadencia que yo he medido más o menos con esta cabeza de poder, me doy cuenta de que pues las bacterias se lo realizan a su propio tiempo y precisamente por eso me arrojan un agua transparente. Además de toda la flora microbacteriana que vive dentro del filtro, de la cual vamos a hacer otro capítulo, porque además de eso tengo yo le llamaría una muralla anóxica, ¿sí? Esto también es anóxico, porque aquí también se genera una zona anóxica tremenda. Pero el filtro anóxico también es como el 50% de la filtración que se realiza dentro de mi estanque. Entonces, sin más por comentar, procedo a la limpieza de este filtro y nos vemos en el siguiente video, donde hablaremos del segundo frente de filtración de mi estanque, que es el pleno anóxico. Les agradezco mucho por su atención. Espero que sigamos en contacto en Universidad Goldfish. Los esperamos con el capítulo número 6. Que pasen un excelente día.